Muy bien, los invitamos a que participen de este programa la noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden opinar utilizando el hashtag numeral La Noche Naciones Unidas y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cree usted que marcará esta Asamblea General de la ONU la ruta para que Venezuela de una vez por todas retorne a la democracia? Sí, es la pregunta y con ella queremos comenzar la entrevista con el señor ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, quien se encuentra en Nueva York, quien nos ha aceptado unos minutos para conversar con él. Señor ministro, bienvenido al programa La Noche. Le saluda Claudia Gurizati con Jefferson Beltrán. Es un placer saludarlo y queremos comenzar por esto, porque han sido muchos los temas que ha planteado el presidente Iván Duque, pero este es fundamental y si definitivamente esta presión internacional que se ha sentido, que se ha vivido en esta Asamblea de las Naciones Unidas, pues va a lograr un cambio definitivamente en el régimen de Venezuela. Bienvenido. Claudia, Jefferson y a todos los televidentes. Colombia, como lo ha dicho el señor presidente Duque, viene actuando mediante canales diplomáticos y canales políticos. Actuamos además sin espíritu belicista y rechazamos todas las manifestaciones de violencia. Pero por supuesto que dentro del marco diplomático y político vamos a continuar acudiendo a todos los mecanismos posibles para efecto de contribuir con otras naciones democráticas del mundo a crear condiciones para que el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad. Este es un tema sobre el cual venimos actuando, lo volvimos a tratar en una reunión anoche en el Grupo de Lima, aquí en Nueva York, con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, y esa será nuestra línea de acción. Señor ministro de Relaciones Exteriores, todos los mecanismos, ¿eso qué significa? Y se lo pregunto si estamos en consonnancia, gobierno colombiano con gobierno de Estados Unidos. Hoy Donald Trump sorprendía diciendo, yo no tengo en los planes reunirme con Nicolás Maduro, pero si es para devolverle la tranquilidad y salvar vidas en Venezuela, lo haría. Estoy dispuesto a hacer desde lo más suave hasta lo más fuerte. Y ustedes, le decía a los periodistas ahí que le preguntaban, entienden qué es lo más fuerte. Estamos hablando que estamos planteándonos entre el diálogo y una posible intervención militar, señor canciller. No, yo lo dije con toda claridad, Claudia, todas las acciones diplomáticas y políticas a las que podamos acudir. Eso quiere decir tocar más puertas de la comunidad democrática internacional, realizar acciones conjuntas con otros miembros de la comunidad democrática internacional, tomar acciones simultáneamente y en forma integral dentro de los países miembros del Grupo de Lima, tratar de fortalecer el Grupo de Lima, vincular a esta acción naciones democráticas de otros continentes. En fin, son muchísimas las posibilidades para continuar acudiendo a todos los mecanismos políticos y diplomáticos que sean del caso a fin de contribuir a crear condiciones para que el hermano pueblo de Venezuela pueda volver a vivir en democracia y libertad. Señor canciller Carlos Holmes Trujillo, Colombia descarta absolutamente cualquier intento de intervención militar, así sea dentro del derecho, dentro de los parámetros del derecho internacional. Nosotros como país actuamos en virtud de los compromisos que tenemos como miembros que somos de la Organización de Estados Americanos y firmantes de la Carta Democrática Interamericana. Ello impone obligaciones para actuar conjuntamente cuando quiera, que en un país firmante y miembro de la Organización de Estados Americanos se atente contra el régimen institucional. Lo hemos hecho en el pasado, lo estamos haciendo ahora y lo volveremos a hacer en el futuro si es del caso. Aquí de lo que se trata es de acudir a los mecanismos que existen en el hemisferio para actuar conjuntamente con otras naciones democráticas a fin de contribuir a que el hermano pueblo de Venezuela pueda volver a vivir en democracia y libertad. Se lo pregunto de esa manera porque escuchar estos lenguajes belicistas de parte del régimen de Nicolás Maduro, escuchar eso que oíamos, aquí hay un río, es el río principal de Colombia que lo atraviesa, hay 5 puentes fundamentales, digamos, escuchar que hay posibilidades incluso de que ataquen a Colombia desde el punto de vista militar, pues impresiona, asusta y sabemos que Colombia puede salir muy afectado en un caso de estos, pero como el tema hasta lo ha puesto el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pues por eso los colombianos quieren aclarar ese punto contundentemente. Sí, no, claro, y la posición es perfectamente clara, Claudia. Hablemos entonces... Repito, para que no haya absolutamente ninguna duda, acudir a todos los caminos y medios políticos y diplomáticos
rechazamos el belicismo, rechazamos la violencia, pero continuaremos trabajando con las naciones democráticas del mundo para cumplir con los deberes y obligaciones que tenemos como miembros de la OEA y firmantes de la Carta Democrática Interamericana. Señor Canciller Carlos Holmes Trujillo, entonces hablemos de ese otro mecanismo que tiene que ver con la justicia penal internacional. La decisión que han tomado también varios países de la región, 6 países del hemisferio, estamos hablando de Colombia, de Perú, de Argentina, de Chile, de Paraguay, junto con Canadá, que se acaba de unir en esa petición formal de estos países a la Corte Penal Internacional para que investigue a Venezuela por delitos de lesa humanidad. ¿Qué esperan ustedes de la Corte Penal Internacional y ese mecanismo pedido por parte de gobiernos formales? ¿En qué se diferencia de otras denuncias ante la Corte Penal Internacional o peticiones de investigación formal? A ver, en primer lugar, Claudia, esta es la concreción de lo que ya se había anunciado en virtud de consultas que se hicieron con los países cuyos jefes de Estado o de Gobierno firmaron la comunicación que hoy se le dirigió a la fiscal de la Corte Penal Internacional. En lo que tiene que ver con Colombia es de conocimiento público que en su condición de senador, el hoy presidente, doctor Iván Duque, denunció al presidente de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, acompañado en ese momento por un grupo muy importante de parlamentarios colombianos y también por un número muy importante de parlamentarios chilenos. En tercer lugar, lo que se ha hecho es acudir a uno de los mecanismos contemplados en el Estatuto de Roma para activar la competencia de la Corte Penal Internacional. Son varios. Uno de ellos es la denuncia presentada por Estados miembros del Estatuto de Roma, como es el caso que en esta oportunidad aconteció. Y en cuarto lugar, lo que han hecho es respaldar las investigaciones realizadas por la Organización de Estados Americanos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en las cuales se da cuenta de posibles comisiones de gravísimos delitos. Y en quinto lugar, el objetivo de ese respaldo a esos documentos, a esas investigaciones, es pedir que después de que se analice la situación y las informaciones por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se proceda a abrir la investigación para que de esa investigación se deriven las responsabilidades del caso en cabeza de una o de varias personas, dependiendo de lo que sea el desarrollo de las investigaciones que adelante la Corte Penal Internacional. Eso fue lo que aconteció. Entonces se busca de alguna manera la presión de la justicia penal internacional, señor canciller, para que esto desemboque en el futuro y ojalá cercano en una detención o una orden de captura contra Nicolás Maduro. Es que ¿qué otras opciones le van quedando al pueblo venezolano? Porque está atado al poder, se queda en el poder y no hay una salida a la vista. No, lo que se está buscando es que se actúe conforme a un instrumento internacional que ha sido suscrito por muchos estados en el mundo y del cual se desprenden unas obligaciones propias para la Corte Penal Internacional, que nació para efecto de impedir la impunidad de gravísimos delitos, es decir, de aquellos que están contemplados en el Estatuto de Roma. Eso es lo que se pide, que se ponga en marcha ese mecanismo de conformidad con las normas internacionales que fueron acatadas suscribiendo el Estatuto por varios países. Y de otro lado, desde el punto de vista político, se va a seguir actuando política y diplomáticamente para crear condiciones que den lugar a que el pueblo venezolano, el hermano pueblo de Venezuela, pueda vivir otra vez en democracia y libertad. Es el objetivo, por supuesto, fundamental. También para Colombia, el hecho de estar permanentemente bajo provocaciones de este régimen, de esta dictadura. Hoy, señor canciller, hay una noticia en Colombia. 12 helicópteros artillados venezolanos que salieron de una base de Táchira, pasaron, estuvieron 500 metros adentro de la frontera en territorio colombiano, intentaron aterrizar a 33 kilómetros de Cúcuta y bueno, y luego nuevamente retornaron al espacio aéreo venezolano. ¿Tiene conocimiento usted de ese hecho? Las autoridades nacionales están siempre atentas a esos hechos. Ustedes recordarán las notas de protesta que se han enviado recientemente a través de los canales diplomáticos y se actuará de igual manera cada vez que las circunstancias obliguen a hacerlo. Siempre respetuosos del derecho, siempre respetuosos de la legalidad internacional
y naturalmente siempre respetuosos de los canales diplomáticos para actuar en estos casos. ¿En esta nueva incursión habrá también una nota diplomática? Estoy esperando que terminen de darme las informaciones del caso, pero si esos son los hechos, si la violación efectivamente se produjo, por supuesto que la habría. Señor canciller Carlos Holmes Trujillo, otro de los temas fundamentales tiene que ver con esa crisis humanitaria del pueblo venezolano que afecta directamente a los países que comparten frontera y los que comparten frontera con Colombia, porque Colombia se ha convertido también en ese puente, no solamente en la recepción de los venezolanos, sino en el puente para llegar a otros países. Y usted ha liderado en esta cita alrededor del marco de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, una serie de reuniones para lograr el apoyo de la comunidad internacional a la atención de esta crisis humanitaria. El gobierno de Estados Unidos se comprometió con 48 millones de dólares. ¿Cuánto necesita Colombia y de esos 48, cuánto le va a corresponder a Colombia? A ver, Claudia, son varias las acciones que se pusieron en marcha desde cuando se inició el gobierno del presidente Duque. En primer lugar, una mayor acción en el orden interno. Estamos haciendo un gran esfuerzo y se van a hacer más esfuerzos. Ellos se van a desprender del documento COMPES, cuya elaboración ordenó el presidente Duque y que ya debe estar en la etapa final de su preparación. En segundo lugar, dijimos que íbamos a actuar también regionalmente porque la crisis tiene una connotación regional y se dieron los pasos adecuados hasta el punto de que en el seno de la Organización de Estados Americanos se creó un grupo de trabajo que debe rendir pronto un informe para que de él se desprendan acciones adicionales, tanto en lo que tiene que ver con los presupuestos como en lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional, además de lo que yo he llamado el proceso de Quito, es decir, una convocatoria que hizo el gobierno ecuatoriano, a la cual asistieron 11 países y en la cual se avanzó en el proceso de armonización de políticas. Y dijimos que íbamos a actuar multilateralmente. Se pidió el nombramiento de un alto funcionario de Naciones Unidas para que coordine la acción multilateral y eso se logró con el nombramiento del señor Eduardo Stein como enviado conjunto de la OIM y de ACNUR. Y adicionalmente dijimos que teníamos que avanzar en la constitución de un fondo humanitario de emergencia y se dio el primer paso ayer en el evento convocado por Colombia con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas. El Banco Interamericano de Desarrollo hizo el anuncio de un fondo eminentemente concesional. La Corporación Andina de Fomento anunció la creación de una ventanilla rápida también concesional. El gobierno de los Estados Unidos anunció una contribución adicional de 48 millones de dólares y de igual manera se pronunció la Unión Europea. Es decir, lo que nos hemos propuesto desde un principio se ha ido logrando poco a poco, pero naturalmente tenemos que trabajar aún más para que haya más coordinación, más capacidad presupuestal y más capacidad institucional, toda vez que estamos frente a una de las más graves crisis que se haya presentado en el mundo y evidentemente a la más grave crisis que se haya presentado en nuestra región. Canciller, una crisis de la que Colombia está enfrentando las peores consecuencias, o por lo menos es el país que más ha recepcionado venezolanos en Colombia. ¿Cuál es el monto exacto que cree usted de estos 48 millones de dólares que debe recibir Colombia para atender esta crisis? No, ya el anuncio lo hizo los Estados Unidos, esos son 48 millones de dólares que tendrán que ver con la región. El monto que seguramente recibirá Colombia será alrededor de 24 millones de dólares, alguna cosa parecida, pero aquí lo fundamental es señalar lo siguiente. El documento COMPES, cuya elaboración ordenó el señor presidente Iván Duque, estará listo ya en los próximos días y allí podremos tener cifras muy concretas con respecto a los requerimientos en los distintos sectores que están más impactados por esta crisis migratoria proveniente de Venezuela. Con esos 24 millones de dólares, ¿qué logramos resolver, señor canciller Carlos Holmes Trujillo? No, Claudia, este es un proceso. Aquí nada se va a resolver con una contribución individualmente. Aquí hay que armonizar políticas, actuar regionalmente, actuar multilateralmente, conseguir más recursos, hacer buen uso de los fondos que se han anunciado, hacer buen uso de las contribuciones que se han anunciado. Es decir, estamos en un proceso de consecución adicional de fondos, de fortalecimiento presupuestal y de armonización de acciones. Es muy importante sí señalar que se reconoció ya la magnitud regional y global
de esta crisis migratoria proveniente de Venezuela, o sea que no estamos solos en la atención de semejante crisis migratoria. Como sabemos que su tiempo pues, es muy medido y corto en estos eventos internacionales, señor canciller, lo vamos a despedir, pero antes quiero dejarle la última pregunta. El tema de la lucha contra los cultivos ilícitos también ha sido fundamental en las declaraciones del presidente Iván Duque y en su presentación hoy ante el Pleno de la Organización de Naciones Unidas en esta Asamblea General. ¿Cómo han percibido ustedes el apoyo de Estados Unidos y de aquí en adelante cómo sienten ustedes o perciben ustedes va a ser el trabajo conjunto con Estados Unidos en ese propósito? Pero la lucha contra el problema mundial de la droga no hay duda de que nos impone unas responsabilidades como país, pero de igual manera le impone unas responsabilidades a la comunidad internacional, toda vez que el problema está caracterizado por acuerdo entre las naciones como el problema mundial de la droga. En segundo lugar, tenemos una coincidencia plena de objetivos con los Estados Unidos en esta lucha, de manera que estamos persiguiendo exactamente el mismo propósito, trabajar juntos para ser eficaces en la lucha contra ese problema mundial que es francamente un flagelo de inmensa magnitud. Y en tercer lugar, ya el presidente Duque ha anunciado las medidas que se van a tomar, que tienen que ser muy fuertes, que tienen que ser muy decididas, en virtud de que, para infortunio de Colombia, después de haber hecho un esfuerzo que permitió que las áreas de cultivos ilícitos bajaran a cerca de 50.000 o 60.000 hectáreas, ahora, por haber abandonado esos esfuerzos, estamos frente a la terrible realidad de que enfrentamos áreas de cultivos ilícitos que llegan a 200.000 hectáreas. Eso nos obliga a actuar como nación, como miembros responsables de la comunidad internacional y, por supuesto, a trabajar muy estrechamente y en forma muy decidida conjuntamente con los Estados Unidos. ¿Y usted cree que es inevitable la aspersión aérea, que toca volver a la aspersión aérea? Yo personalmente creo que sí. Es que el razonamiento es muy sencillo. Si se aplicaron en el pasado medidas, una de ellas esta, la que usted hace referencia, que produjo buenos resultados y su abandono llevó a que ahora tengamos otra vez 200.000 hectáreas de cultivos, o no otra vez, sino que hayamos llegado a la cifra más alta de la historia, que hay que hacer, pues volver a aquellas acciones que resultaron eficaces y aplicar otras adicionales. Sí, porque en estos picos históricos nunca había estado Colombia. Bueno, señor ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, gracias por su tiempo, sabemos muy limitado ahí en lo que implica esta reunión. Gracias a usted, a Jefferson y a todos los televidentes. Muchas gracias, canciller. Buenas noches. Vamos a marcar una primera pausa comerciales, Claudia, no sin antes invitar a nuestros televidentes que sigan opinando, utilizando el hashtag numeral La Noche Naciones Unidas y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cree usted que marcará esta Asamblea General de la ONU la ruta para que Venezuela de una vez por todas retorne a la democracia? Más adelante estaremos leyendo sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Ya regresamos con La Noche.